Muy buenas tardes a todos los creyentes. Bienvenidos a este culto de la Iglesia La Luz de Cristo. Soy el pastor Dani Fernández, agradeciéndole que usted nos haya permitido abrir las puertas de sus hogares o en sus trabajos. Oramos para que el día de hoy usted pueda recibir toda la gracia y fuerza y dirección a través de la palabra, como lo hemos venido compartiendo. Recordando un poquito lo que Dios nos ha dado la palabra en el mes de agosto, tomamos un texto muy importante y conocido a nivel del mundo. Juan 14:6. Cristo mismo lo dijo, ¿recuerda? Él lo dijo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Por eso en el primer mensaje en el mes de agosto hicimos esta pregunta importante: ¿por qué las cosas no me funcionan para mí? Es porque realmente el ser humano ha olvidado quién es el camino, está viviendo su propia vida y al final está muerto espiritualmente. Que el día de hoy podamos recordar este mensaje y durante este mes de septiembre y parte de octubre entraremos a un mensaje también conectando el mensaje de agosto titulado durante estos cinco semanas o 6 semanas el camino de la salvación. Y dentro de este camino de salvación estaremos viendo muchos puntos importantes como lo que va a ser el primer mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy, de esta semana, es titulado El comienzo de la vida. Dentro de este mensaje general del camino de salvación, ¿por qué debemos comenzar recordando esto, sabiendo esto? Porque el ser humano, si no sabe de dónde comienza todo, ¿cómo puede vivir? Estará perdido, ¿verdad? Y sabemos, según la palabra de Dios, que el comienzo de la vida es Dios. Y pastor, y el final es Dios también. Entonces meditemos durante esta semana a través del texto que el día de hoy nos fue dado en Génesis 1:31, donde la palabra de Dios dice que Dios creó todo, pero todo fue hecho bueno en gran manera. Entonces hay un propósito y un principio a través del primer mensaje que queremos compartir el día de hoy. Queremos decir algo en la introducción que debe ser recordado siempre. Usted tiene muchas preguntas como ser humano. Usted preguntará por qué comenzó todo esto, por qué estamos viviendo de esta manera. ¿Qué tiene que ver Dios en medio de todo esto? Todas las respuestas, amigo, hermano, a sus preguntas, como ser humano que somos, no están en otros lados. Usted no lo va a encontrar en el periódico ni en los libros más grandes que ustedes lean. Todas las respuestas para nosotros como ser humano están en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios, que en el principio creó todo, nos da los detalles de dónde el ser humano vino y por qué el ser humano debe vivir junto con Dios. Entonces, ¿Dios nos ha mostrado el camino? Claro que sí. Claro que Dios nos ha mostrado el camino. Pero más importante que todo es que Dios nos ha mostrado el principio de este camino y también el final de cómo terminar este camino. Y todo está en la Biblia. Por eso nosotros como hijos de Dios, al creer en esto, vivimos realmente con la fe en esto, la fe en lo que es la palabra de Dios. Entonces, Dios cuando creó todo, cuando hablamos del principio, ¿cómo los creó? ¿Los creó con un propósito, pastor? Sí, nosotros lo llamamos principios de vida. Dios creó las cosas antes de la llegada del ser humano con un propósito. Dios no dijo, voy a crear esto, a ver qué sucede en el camino con esto. Dios tiene un principio. Y si ese principio se rompe, se pierde por lo que fue creado. En otras palabras, lo llamamos el principio de vida. El pez. Cuando Dios creó al pez, ¿cuál fue el principio de vida que le dio que sí o sí tiene que vivir así, si no va a morir? Junto al agua. Al árbol, junto a la tierra, y a las aves, junto al cielo. Parece algo básico, pastor, sí, pero se llama principio de vida. Quita el pez del agua, pierde el principio de la vida. Quita el árbol de la tierra, pierde la razón por la que fue creado. No importa si usted lo adorna bien o no, le regala muchas cosas al árbol, no será feliz porque fue roto o se rompió el principio de vida. Y córtele las alas al ave. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que recordar. Dios creó todo con principios y todas estas respuestas están en la palabra de Dios. Así que si todo fue creado según su palabra y todas las respuestas en la Biblia, vayamos entonces al principio de todo, de lo que la Biblia enseña en el libro de Génesis. Entonces nosotros vamos a ver tres cosas importantes en este principio o el comienzo de la vida que inicia con Dios y termina con Dios. Primero, Dios es soberano.
¿Qué significa esto? Con que usted parta con esto, con que usted sepa que Dios es soberano, que Él es el que gobierna y el que tiene el control de todas las cosas. Si usted parte con esto y sabe esto, muchas respuestas tendrá usted a su vida. Este primer punto nos ayuda a ver que no hay nada que Dios no sepa y no hay nada que se le salga del control a Dios. Él es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Dios lo sabe todo. Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Él tiene el control, como una vez más lo dijo de todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que recordar en este primer punto? No olvide que Dios, no olvide que su poder y no olvide que la palabra de este Dios, del Dios nuestro, no cambia. No cambia. Es inmutable. Permanece para siempre. Viene el profeta Isaías en capítulo 40, versículo 8, lo dijo. Viene el apóstol Pedro en 1 Pedro, capítulo 1, 23 al 25, lo dijo. Y el versículo 25 de 1 Pedro dijo, y ese es el evangelio que os ha sido anunciado. Dios, su poder, su palabra no cambia. Inmutable. Por eso en Efesios capítulo 1, versículos 11 dice que Él, desde mucho antes de la fundación del mundo, había establecido esto. Nosotros no vivimos a la suerte. Las cosas de lo que usted ve que fueron creadas, no fueron creadas al azar. Dios tenía un propósito absoluto porque Él es soberano. ¿Quiere ir un poquito más? Lea Salmo 135, versículo 6. Dice que lo que Él quiere, lo que Dios quiera, Él lo hace. Esa es soberanía de Dios. Nadie controla a Dios. Él es Dios mismo y él tiene el control de todas las cosas, porque Él es el principio y el final. En el Salmo 115, versículo 3 dice que así tajante, directo, dice que Él hace lo que le place. Él es soberano. Nosotros que vivamos dentro de la soberanía de Dios es vivir dentro de esa seguridad y esa paz, ¿verdad? Porque ese es el Dios que está obrando hasta el día de hoy. En Isaías 46, versículo 10, Dios mismo lo afirma, mi propósito será. El propósito de Dios se cumplirá, porque una vez más lo decimos, el gobierno y el control sobre todas las cosas solamente lo tiene Dios. Por eso Él es soberano. Isaías 43, versículo 13 dice que aún desde la eternidad Dios dice, yo soy. Con esto, que usted parta con esto en el comienzo de la vida, en este mensaje, usted puede estar seguro que si usted, ese Dios, es su Padre, usted no se preocupe, hermano. No debe ser engañado, porque desde la eternidad hasta la eternidad, Él sigue siendo Dios. Lo confesó Moisés. Él no cambia. Él es soberano. Pastor, y las situaciones, el ambiente, las personas cambian. Por eso Él cumplirá su palabra. Él hará lo que le plazca. Él desde la eternidad no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy, porque Él es el Dios soberano, el que gobierna y el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Lo segundo que podemos nosotros decir en este mensaje del comienzo de la vida es que, como lo dijimos, Dios es no solamente soberano, sino que Dios es el creador. Él es creador. Él creó todas las cosas, dice Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted como ser humano, lo digo como ser humano, como persona, no puede entender esto acerca del Dios creador, claro que viviremos perdido. ¿Qué quiere decir que viviremos perdido? Viviremos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, de acuerdo a nuestras propias ideas. No olvidemos que en el principio de todo Dios existía ya. Él es el soberano y ahora decimos que Él es el creador. Si usted está en este camino, en la fe, claro que no va a vivir bajo sus normas, porque Él es el creador. Dios creó todo, dice la Biblia, de la nada lo hizo todo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso nuestra fe no está basada en cualquier cosa. Nuestra fe está plasmada en lo que es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la creación misma, cómo la creación se manifestó, cómo podemos ver palpable la creación, fue solo con la palabra de Dios. En Hebreos 11:3, creemos con lo que dice el escritor, que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra.
Así que quiere decir que si usted se aferra a la palabra de Dios, a la palabra de Dios que tiene vida, a la palabra creadora de Dios, si nos aferramos a esta palabra, Dios no obrará. Absolutamente Dios obrará. Porque Él es el creador. Él es que Él hizo todas las cosas. En Colosenses 1:16 dice que Él hizo todas las cosas por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él. Por eso nosotros creemos que Él es creador. No porque solamente es una idea, porque su palabra, con su palabra Él creó todo. Por la fe entendemos esto. Por eso nos aferramos a lo más importante que Dios nos ha dado. ¿Y qué usted cree que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos? Nos dio su palabra. Por eso solo su palabra puede avivar al mundo. Solo su palabra puede traer luz a la oscuridad que hay en el mundo. Solo su palabra puede quebrantar cualquier oscuridad. Esto es la obra de Dios. Y ese es el tercer punto que hoy quiero afirmar una vez más. Por eso, si el comienzo de la vida empieza con Dios, hay obras de vida, hay obras de la creación. Y obras de vida, ¿qué significa? Que de lo que no había nada, comenzó Dios a hacer por su palabra. Nosotros necesitamos tener un material en la mano para poder crear algo. Dios de la nada lo hizo todo. Así que imagínese si un día Dios no obrara. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera obrado en la creación? Cuando la Biblia dice, cuando el Espíritu de Dios se apareció en Génesis 1:2, la Biblia dice que antes que Dios creara todo, antes que viniera la obra de la creación, el mundo estaba en desorden, estaba en tinieblas, estaba vacío. Solo cuando vino las obras de Dios, las obras de vida, el desorden, el vacío y las tinieblas se restauró. Cuando usted lee Génesis 1:3, lo que ocurrió después, la Biblia habla de la luz que dijo Dios. Dijo Dios, sea la luz, esa luz verdadera que Dios a través de su palabra obró y la oscuridad se quebrantó. La oscuridad desapareció por esa luz. Hablamos del desorden que había, comenzó a ser formado. La oscuridad que era total ahora se dividió. Dios obrando solo con su palabra. Esas es las obras de vida. Por eso nosotros oramos, para que las obras de la palabra de Dios, las obras de vida, se manifiesten en nosotros, como creyentes, como personas. Dios desea obrar en su palabra, porque el deseo de Dios es que el mundo conozca esto. Las obras de la palabra, solo las obras de la vida pueden cambiar el mundo. Más nada, porque Él es el Dios soberano que lo estableció en su palabra. Él es el Dios creador que lo creó todo conforme a la palabra, y con esto se levantaron las obras que nada ni nadie puede detener. Que seamos parte de esta vida, parte de las obras de Dios, es la gran respuesta, es la mayor bendición. Que el día de hoy aferrémonos a la palabra, al pacto que Dios hizo, la misma palabra de la creación. Aferrémonos a esta palabra para que se levanten las obras de vida en mí, en mi iglesia, en el campo y en el mundo, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz. En este primer mensaje importante, ¿en qué queremos concluir nosotros recordando este primer tiempo? Primero, no olviden que para todo camino, ¿qué es más importante? El comienzo. No es tan importante si usted va a llegar al final o el proceso, porque usted puede ir en el camino o al final, pero si no fue el comienzo correcto en ese camino, vamos a decir que se hubiera perdido el tiempo. Será desastre, será angustias, claro, porque cada camino tiene que tener un comienzo, pero el comienzo correcto, eso es lo más importante. Entonces nuestra vida en este camino de la salvación debe empezar con Dios en el comienzo de la vida. Entonces, si todo comienza, pastor, y termina con Dios, debe ser nuestra respuesta. No olvidemos que sin la vida de Dios, sin la obra de Dios en este mundo, en su familia, será un caos, será un desorden, será tinieblas. El deseo de Dios es que desea obrar con su palabra en todos los campos que están en oscuridad, como lo vemos en nuestra época. Por este camino tenemos que andar. Y ese es el camino de este camino donde debemos de comenzar e ir y hasta el final. Que el día de hoy pueda disfrutar de este primer mensaje y que juntos podamos recordar que Dios es soberano.
Él tiene el control de todas las cosas. Él es el creador. Nada de lo que fue hecho aquí, todo lo que fue creado fue hecho por Él. Lo invisible y lo visible, sea principados o potestades, todo fue hecho para Él y por la gloria de Él. Él es nuestro Padre. Y esas obras de vida se tienen que levantar en los campos, donde está el vacío, la oscuridad y el desorden. Solo la palabra de Dios va a avivar este mundo. No hay otra respuesta. Que el día de hoy confirmemos esto, que estemos en el comienzo más importante, en el comienzo con Dios, conjunto con Dios y en las obras de vida en el campo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Que este comienzo, Dios, a través de este mensaje, podamos ver todas las respuestas que tú nos quieres dar dentro de ella, Dios. Hoy confesamos que solo tu palabra es la revelación más grande para toda la humanidad, Señor. En ella podemos conocer que tú eres soberano, que tú creaste todo, y ante todo tú deseas obrar en este mundo, Dios. Señor, te damos gracias porque tu palabra hasta el día de hoy sigue obrando. Señor, sigue guiando, Señor, a tu pueblo, Dios, a tus hijos, Señor. Oramos con acción de gracias por tu palabra que nos ha dado el día de hoy y que podamos meditar durante toda la semana. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos, Señor.